El televidente Eliseo Molina me dice que por qué critico tanto el término surrealismo. Había cuenta de que el diccionario de la Academia lo admite y el diccionario panhispánico de dudas lo considera preferible a los otros tres términos con que se nombra lo mismo. En efecto, el DRAE admite surrealismo, pero cuando uno busca el artículo surrealismo, no figura en ese artículo la definición de este movimiento, sino una remisión a superrealismo, que es el vocablo que la Academia prefiere, ¿no? En superrealismo está la definición, pero en surrealismo no. Eso es lo primero. Ahora, en cuanto a lo segundo, ¿no?, a lo que dice el panhispánico, vea usted, es muy curioso y muy criticable lo que dice el panhispánico. El panhispánico dice que reconociendo, como hay que reconocer, que los términos sobre realismo, superrealismo y suprarrealismo son más correctos, o como dice el panhispánico, formalmente mejores que el surrealismo. Sin embargo, surrealismo es el término que tiene más difusión y por lo tanto es el más recomendable. Eso dice el panhispánico y es lamentable que lo diga. Yo no puedo admitir que un término sea preferible por su sola difusión. Un barbarismo no deja de ser barbarismo por más difundido que esté. Entonces, con ese criterio, cualquier cosa que imponga el uso, cualquier barbaridad que imponga el uso, terminará siendo pues admitida y terminará siendo la pauta, sería lo normal, lo correcto, ¿no? O sea, el mundo al revés. ¿Cuánto más en este caso, cuando hay otros tres términos y los tres correctos con que se nombra lo que es surrealismo, que es un término incorrecto, nombra? O sea, en este caso, incluso con mayor razón. Vean, hace muchos años, un traductor desinformado y audaz, que traducía a destajo y a la diabla, tradujo la expresión francesa Canal de la Manche por Canal de la Mancha. Creyó, pues, disparatadamente, que manche en francés significaba mancha, pero manche no significa mancha, sino manga. Esto es la parte de la prenda de vestir en que se mete el brazo, manga. Como el gran brazo de mar formado por el Atlántico y que separa a Francia de Inglaterra tiene la forma de una manga, por eso se dijo Canal de la Manche. Esto es Canal de la Manga. Pero haber traducido Canal de la Manche por Canal de la Mancha es un disparate absoluto. Sin embargo, este disparate absoluto se difundió. Y entonces, por su sola difusión, que viene a ser por su sola razón, por esta sola razón de la difusión o por esta sin razón de la difusión, ¿no?, es el término que se considera normal y correcto. Entonces, usando la misma palabra del diccionario panhispánico de dudas, por esta sola difusión de Canal de la Mancha, que es una barbaridad, ¿no?, este término, Canal de la Mancha, es preferible, ¿no?, es más recomendable, como dice panhispánico, que Canal de la Manga, que no tiene ninguna difusión, pero que es la expresión correcta, ¿no? A esos extremos pues lleva este criterio de la sola difusión.
Cuando acá se comenzó a difundir el término latino video, la gente comenzó a pronunciar video y terminó pues todo el mundo video, diciendo video, que es una pronunciación bárbara, ¿no? Ahora resulta que la academia admite las dos pronunciaciones, la correcta, la etimológica, la latina, que es video, y curiosamente así se dice en España, y video, que se dice aquí, pues. ¿Por qué? Porque es lo que más se dice, ¿no? Así como la crema esa de belleza, que no se llama pues Nivea, ¿no? Sino Nivea, porque es como del color de la nieve, ¿no? Por eso se dice Nivea. Pero la gente dijo, no, eso no puede ser Nivea, pues no sabe lo que... El pueblo pues no sabe lo que significa Nivea, ¿no? Entonces, traslada el acento, pues sí, entonces le suena más decir Nivea, ¿no? Claro. Y entonces ahora se conoce como crema Nivea. Eso es un disparate absoluto, pues. Eso es tan disparatado como decir video. Además, vean, debo manifestar enfáticamente lo siguiente, ¿no? Yo no creo que se pueda consagrar una cosa a impulso de la ignorancia y de la incuria, porque esa consagración, sencillamente, les confieso, me repugna. Además, reconociendo la utilidad, porque la tiene, ¿no? Reconociendo la utilidad del diccionario panhispánico de dudas, debo manifestar, sin embargo, que hay que leer esta obra con espíritu crítico y no creer a pie juntillas todo lo que dice. Y voy a poner un solo ejemplo, podría poner varios, pero pondré uno solo y si hay tiempo, más de uno. Pero bueno, este es el diccionario panhispánico de dudas. Repito, es una obra útil, pero hay que leer pues esta obra con mucho espíritu crítico, lo mismo que el diccionario de Seco, ¿no? Que es el diccionario de dudas, también, porque tampoco Seco pues es la última palabra, no es el non plus ultra, ¿no? Tampoco este diccionario, es el diccionario de dudas de Manuel Seco, ¿no? Muy útil también pues, pero igual, ¿no? Aquí hay una serie de omisiones y hay también errores y todo, ¿no? De modo que, repito, ¿no? Reconozco la utilidad de ambos diccionarios, pero hay que leerlos con espíritu crítico. Lo mismo el diccionario de la academia, tampoco hay que considerar que ese santa palabra. No, pues tampoco. Voy a poner un solo ejemplo para que vean ustedes cómo están las cosas, ¿eh? En el artículo, en el diccionario panhispánico, en el artículo dedicado al verbo ser, en el sexto apartado, el panhispánico menciona la expresión oséase. Primero trata de la expresión osea, ¿no? Pero luego dice que en el habla popular a veces se dice oséase, expresión que, según el diccionario panhispánico, debe evitarse en el habla culta. Eso dice el panhispánico. Vean. Yo he compuesto un trabajo lexicográfico acerca de esta expresión oséase. Y antes de entrar en detalles, porque me están indicando que debo hacer aquí una nueva pausa, antes de entrar en detalles, les voy adelantando que los señores académicos que han redactado el diccionario panhispánico de dudas han oído campanas que no saben dónde y están en este punto completamente desinformados. Pero bueno, de esto hablaremos después del siguiente corte. Bueno, decía que el diccionario panhispánico de dudas manifiesta que la expresión oséase es una expresión propia del habla popular y que debe evitarse en el habla culto, ¿no? Yo les quiero decir a los señores del panhispánico lo siguiente. El príncipe de los paremiólogos, esto es don José María Sbarbi, que no es un representante del habla popular, decía oséase, y lo dice en una carta que dirige al ilustre filólogo colombiano Rufino José Cuervo, que tampoco es un representante del habla popular, y ahí dice oséase. Dice, ha recibido sus apuntaciones críticas al lenguaje bogotano, ¿no? Pero
falta el quinto pliego, coma, dice, o sea, de la página tanto a la página tanto, así. Esto lo cita, ¿saben quién? Nada menos que Rodolfo Ragucci, ilustre lingüista argentino, que como ustedes saben, y si no lo saben se enteran ahora, pone notas a todos los textos que reproduce, ¿no? Por eso es bien útil leer las compilaciones de Ragucci, porque están llenas de notas y de advertencias y de consideraciones, es muy útil. Entonces cuando él ve algo que no le parece, o cuando él debe indicar que esto pertenece al habla culta y no al habla popular, o al revés, o que esto es un barbarismo y esto es un arcaísmo, pone siempre notas. Bueno, aquí no puso ninguna nota con el océase de Sbarbi, ninguna nota. Entonces, al señor Ragucci, que no es pues tampoco representante del habla popular, le pareció de lo más normal la expresión océase. Y a esto solo les indica que esa expresión no es una expresión del pueblo. El pueblo no dice océase. No sé de dónde han sacado eso. Y luego lamento que la ilustre doctora Marta Hildebrand hace un año publicó un artículo en El Comercio, una nota lexicográfica sobre este término ocea, y luego también habló de océase. Y dice lo mismo que dice el panhispánico, que es del habla popular. No es del habla popular, el pueblo no dice océase. Entre nosotros, el doctor Mariano Querol Lambarri, ilustre psiquiatra, y que no es un hombre del pueblo, dice océase. Una de mis tías, Manuela Lucila de Negri, que era más bien de la High Life, decía también océase. Repito, ni el doctor Querol ni mi tía son representantes del pueblo. Decían océase. Leonidas Yerovi decía océase. Y el conde de Lemos, don Pedro Abraham Valdelomar y Pinto, decía océase. No, decía una variante festiva. Decía uséase. Porque se burlaba de los parlamentarios, ¿no? Y a quienes trataba de usía. Y entonces por eso decía uséase, ¿no? Porque los parlamentarios también decían océase a cada rato. Bueno, todo esto lo ignora el panhispánico, ¿eh? Ojo. Pero además ignora una cosa todavía que no debió nunca ignorar, a saber que una de las figuras cumbre de la filosofía española, don José Ortega y Gasset, en sus obras completas, usa 4 veces el pronominal serse, 4 veces. Yo en mi trabajo sobre océase, no, pongo las 4 citas textuales indicando el tomo y la página y todo lo demás. Ahí están las 4 citas textuales. Pero los señores del panhispánico no han leído las obras completas de don José Ortega y Gasset, o sea, no han leído los 12 tomos, o son 13 ahora porque hallaron inéditos. Bueno, pero yo tengo la edición en 12 tomos. Hay que leer pues en los 12 tomos para saber que en 4 oportunidades el señor Ortega y Gasset dijo serse. Entonces el señor Ortega y Gasset pues no es un representante del pueblo tampoco. Entonces, ¿qué cosas están diciendo el señor del panhispánico? No saben lo que dicen, pues. ¿Por qué no se enteran? Por eso decía yo, con todo énfasis, que no hay que creer pues a pie juntillas lo que dice el panhispánico. No es de ninguna manera. Por ejemplo, el panhispánico registra la expresión dado que, ¿no? Que está también en el lexicón oficial, dado que, pero no se le ocurre, pero así ni por asomo, mencionar el hecho de que ha sido censurada por una serie de ilustres maestros del bien decir y prosadores eximios que han considerado siempre una expresión durísima, dado que, y recuerdo que Rafael Cancino Sassens le reprochaba el uso de esta expresión nada menos que a don Julio Casares y Sánchez, secretario perpetuo que fue de la Corporación Matritense. Y le decía, ¿qué es eso de decir dado qué? Eso no es una cosa que me hace recordar, ¿no? El trote de burro, decía, no, es una cosa lenta, pesada, plomiza, ¿no? Cuando en muchísimas cosas se puede decir con más elegancia y con más soltura, ¿no? Pues, por ejemplo, supongamos, no pudo venir, dado que tuvo un percance. No, pues, debemos decir, no pudo venir, pues tuvo un percance, ¿no? Corre, es una cosa suave, elegante, dado que, ¿no? Bueno, sin embargo, no dicen nada. Entonces a ellos, por ejemplo, a los señores del panhispánico y a muchos otros señores también
de la misma corporación matricense, no les disuena, no les choca, como todavía había gente antes que no podía, pues le parecía pues una cosa horrorosa, eso, ¿dado qué? ¿No? No, eso no. Entonces, claro, la gente dice, no, pero si está en el diccionario de la academia, no, pero si está en el panhispánico, no, pero si lo registra el señor Seco. El señor Seco, a propósito del diccionario de dudas de Manuel Seco, ni siquiera menciona Oseas, solamente menciona Osea. O sea que para Seco ya ni siquiera existe Oseas. Por lo menos los señores del panhispánico registran Oseas, ¿no? Por lo menos, aunque equivocadamente dicen pues, que es una cosa propia del habla popular. No es del habla popular, el pueblo no dice Oseas. ¿Sí? Están hablando de lo que no saben, pues están desinformados. Entonces, repito, ¿no? Yo insisto en esto del término surrealismo, porque el criterio de la sola difusión no puede ser una razón, es más bien una sinrazón. Diga usted cualquier estupidez, prende esa estupidez, se difunde y ya está. Vean, en el diccionario panhispánico de dudas, ¿saben quién está citado entre los usuarios, no? Cuando tienen que ejemplificar una serie de voces y de términos, ¿saben quién está citado? Uno pues esperaría pues que esté citado pues un escritor de fuste, o como lo decimos nosotros, de polendas, ¿no? O un maestro del bien decir, ¿no? Que son ejemplos, ¿no? Que uno puede seguir. ¿Sabe quién está citado acá? Jaime Bailey, ¿no? Pues y ahora el diccionario panhispánico de duda considera que Jaime Bailey pues es un modelo lingüístico, pues, ¿no? Este es el mundo al revés, pues, ¿no? Ah, no.